Estimado alumnado, estimado profesorado, mediante el presente vídeo vamos a dar comienzo a este curso intermedio de métodos de investigación cuantitativa y más concretamente vamos a comenzar hablando a lo largo de estos minutos sobre los instrumentos de medición documental especialmente. De igual modo, finalizaremos el vídeo recabando algunas consideraciones éticas que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer especialmente uso de este tipo de instrumentos documentales. Antes de nada tenemos que saber que los instrumentos de medición los podemos clasificar en dos grandes grupos. Por una parte nos encontramos con los instrumentos mecánicos y por otra parte nos encontramos con los instrumentos documentales. Ambos tipos de instrumentos se encargan de medir o de cuantificar un determinado fenómeno, pero de diferente manera. Por una parte, los instrumentos mecánicos están más centrados en medir propiedades físicas. Puede ser el caso de una balanza que mide el peso, puede ser el termómetro en el caso de medir la temperatura, etc. No obstante, en estos cursos que estamos proporcionando desde Learn to Research, vamos a poner el foco de atención especialmente en los instrumentos documentales. Cuando hablamos de instrumento documental, estamos hablando de unos instrumentos que nos permiten realizar mediciones de variables subjetivas. Ya no estamos midiendo propiedades físicas perfectamente cuantificables, sino que vamos a hablar ya de otras variables más relacionadas ya con el cerebro, como puede ser la inteligencia, con el clima organizacional, el apoyo recibido en el puesto laboral. Sabemos que son variables que existen, pero no podemos medirlas tal cual. Por lo tanto, en esto va a ser donde pongamos el foco a lo largo de estos vídeos. Respecto a los tipos de instrumentos documentales, nos encontramos con una gran clasificación de tres tipos de instrumentos documentales. El primero y uno de los más famosos en el nivel académico es el cuestionario. El cuestionario está formado por un conjunto de preguntas agrupadas encargadas de medir una determinada dimensión y de igual modo, este es calificado por el investigador. Uno de los ejemplos más claros de cuestionario puede ser un examen que evalúa el rendimiento académico de un determinado estudiante. Por otra parte, nos encontramos con la escala. La escala es uno de los instrumentos más empleados en investigación cuantitativa en cuanto que es un instrumento formado por varias dimensiones que nos da el valor total de un constructo psicológico, como por ejemplo puede ser la inteligencia, el clima organizacional o el apoyo recibido en el puesto laboral. Aquí en la escala entendemos que el constructo, como puede ser la inteligencia emocional, está formada a su vez por distintas dimensiones que contribuyen a cuantificar ese constructo psicológico. En este tipo de instrumentos, en el caso de la escala, lo que se le está pidiendo al encuestado es que entre las distintas alternativas que se le están dando ordenadas de menor a mayor grado, como puede ser a través de una escala tipo Likert, lo que se pretende es conocer el grado de acuerdo o desacuerdo, en este sentido pues la reacción que le suscita al sujeto. En este caso pues una persona que esté altamente de acuerdo con un determinado ítem contestará muy favorablemente a favor de ese ítem y a aquella persona que esté en contra a ese ítem le dará en contraposición una puntuación baja. En este caso, a través de este método pues podremos conocer el grado de acuerdo con un determinado fenómeno, como puede ser conocer el grado de acuerdo con las políticas inmigratorias de un país. Puede ser un ejemplo de una escala que podemos crear. Finalmente, hablamos sobre el tercer tipo de instrumento documental, como son los inventarios. Este tipo de instrumentos son menos comunes, pero también es necesario aportarlo en este vídeo, en esta videolección. Dentro de los inventarios nos encontramos con distintos grupos, es decir, en este punto ya no vamos a clasificar a los sujetos en base a si están más de acuerdo o menos de acuerdo con las afirmaciones que hagamos, sino que en el inventario lo que vamos a hacer va a ser clasificarlos en distintos grupos y obligatoriamente no está ninguno posicionado por encima de otro. Un claro ejemplo de una escala es la escala de inteligencia múltiple. En este caso
tenemos diferentes agrupaciones, tenemos que si inteligencia matemática, inteligencia lógica, inteligencia corporal, inteligencia naturalista, etcétera, y ninguna de estas categorías está por encima de ninguna, sino que son diferentes agrupaciones y el objetivo de este inventario es conocer en qué grupo posicionaríamos a un determinado sujeto en base a sus características. Esto sería el objetivo de un inventario. Si seguimos hacia adelante respecto a las consideraciones éticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de emplear instrumentos de medición documental específicamente, tenemos que recordar que estamos trabajando con personas, por lo tanto necesitamos de cierta delicadeza con los procedimientos que estamos empleando. En este sentido es necesario establecer una serie de normas con el fin de proteger al participante en todo momento. Algunas de las consideraciones éticas más importantes que podemos tener en cuenta desde la investigación cuantitativa es, en primer lugar, no alterar la información proporcionada por el participante. Esto quiere decir que no tenemos ni que modificar ni falsificar los resultados proporcionados por ellos. Tenemos que, según recibimos la información, tenemos que pasarla tal cual a nuestra base de datos para analizarla posteriormente. Seguidamente, no tenemos que obligar al participante a que proporcione información que no desea. Por ello, se recomienda altamente que los ítems sean optativos y en función del interés o desinterés de un determinado sujeto que decida si va a contestarlo o no. En tercer lugar, nos encontramos con la necesidad de informar de la voluntariedad de participación del propio estudio. Tenemos que recordarles que participar es voluntario y que pueden abandonar el estudio en el momento que lo consideren oportuno. También se le tiene que recordar que por no participar no van a perder ningún tipo de beneficio social, económico, etcétera. Pues puede que haya casos de personas que obligatoriamente consideren necesario participar con el fin de que les van a quitar un beneficio. Por lo tanto, se les debe de informar también de ello. Hablamos también de, en aquellos casos en los que realicemos investigaciones con menores de edad, la necesidad de informar a las familias o a sus tutores legales. Adjunto a este vídeo vamos a encontrar también un documento en el que se presenta, en este caso al investigador, una propuesta o un modelo que puede ser empleado para llevar a cabo investigaciones con menores de edad. Puede ser de utilidad y por lo tanto se recomienda altamente revisar este documento. También tenemos que comentar que tenemos que asegurar que los datos que recojamos sean anónimos, permitiendo o dándonos la incapacidad de poder relacionar los datos que obtengamos con una determinada persona. En este sentido, una recomendación que se puede dar es el utilizar códigos. No se recomienda, como se hace en otros estudios, proporcionar información de las iniciales, como puede ser las iniciales del nombre, el primer apellido y el segundo apellido, pues esto puede dar lugar a relacionarlo con una persona. Tampoco relacionarlo con el DNI. Se puede emplear un sistema de códigos y a través de este sistema de códigos ya favorece esta incapacidad de relacionar a las personas con sus datos. Es también de comentar que los datos recogidos tienen que ser privados. Se les tiene que comunicar, por lo tanto, a las personas quién va a tener acceso al lugar de almacenamiento de la base de datos, dónde se va a guardar la información, durante cuánto tiempo e incluso cuál va a ser el procedimiento para eliminar estos datos. Ya casi finalizando, decimos que las investigaciones se tienen que dar o se tienen que hacer específicamente con datos generalizados, no con casos concretos. Esto quiere decir que cuando nosotros llevamos a cabo una investigación, no tenemos que realizar la investigación para un sujeto específico, sino que tenemos que analizar los datos en su conjunto. Seguidamente, podemos decir que se debe comunicar de antemano qué se va a hacer en el estudio. Tenemos que comunicar a nuestros sujetos cuál va a ser el objetivo de nuestro estudio, qué es lo que van a tener que hacer. El objetivo lo vamos a tener que comentar de una manera un tanto especial para no provocar un sesgo en el modo de responder de los sujetos, como ya vamos a ver en vídeos posteriores. Lo que sí es muy importante es especificar qué es lo que se va a tener que hacer.
van a tener que rellenar un determinado cuestionario. Para ello disponen de este tiempo y se va a realizar a través de este otro método, a través de internet, a través de modos presenciales, etcétera. Todo eso tiene que informarse de antemano. El encuestado tiene que conocer de antemano el procedimiento que va a seguir. Finalmente, la última consideración que podemos comentar es que se les debe comunicar de antemano qué se va a hacer con sus datos. Si esos datos se van a emplear para publicar en artículos científicos, si esos datos son parte de una tesis doctoral, si esos datos son partes de un trabajo de fin de grado, si esos datos se van a utilizar para un congreso, etcétera. Siempre en esto tiene que existir cierta transparencia por parte del investigador. Respecto a este tema, esto es lo más significativo que teníamos que comentar. Esperemos que haya sido de ayuda y como siempre nos vemos dentro de muy poco en Art to Research. Un abrazo.